Y es momento de hacer nuestro contacto vía Zoom del día de hoy porque queremos saber cómo están las perspectivas de lluvia, especialmente para la zona del Chaco paraguayo. Esto teniendo en cuenta también que hay muchísimos productores que están pendientes de esto. Vamos a centrarnos obviamente en la producción ganadera en este espacio, pero sabemos que también la producción agrícola está atenta a todo lo que va a pasar con el clima. Hoy nos vamos a enfocar en esta región de nuestro país. Para hablar de las perspectivas, ya saludamos a Eduardo Mingo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Pro Ganadería. Qué gusto realmente recibirte nuevamente el día de hoy y más para hablar de estas posibilidades de lluvia. Vamos a ver cómo va a estar la semana y cómo van a estar, por supuesto, los próximos días también. Cordial saludo, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Y bueno, en principio, hablando de nuestra región occidental, tenemos señales de lluvia, especialmente sobre Alto Paraguay, ahora en estos inicios de esta semana. La probabilidad de lluvia no es similar a la que teníamos semanas anteriores en que las tormentas regaron de una manera importante prácticamente todo el sector norte de nuestro Chaco. La afectación sería la misma, pero con menor intensidad esta semana. Y después tenemos una pausa importante, diría yo. La pausa importante significa muy baja probabilidad de lluvia hasta prácticamente fin de mes, sobre toda la zona prácticamente. Y sí, algún repunte de esa probabilidad en los primeros días del siguiente mes, el 1 y 2 de abril, marca aparentemente, ¿verdad? Marca su ingreso incluso un frente frío que podría traer sobre la zona, especialmente bajo Chaco en principio, buena acumulación de lluvia y después un viento sur bastante singular que esperamos, bueno, si se mantiene la señal en todo caso, de que nos dé un descenso de temperatura interesante ya, vamos a decir así, considerable. Eduardo, hay buen pronóstico entonces para esa región de nuestro país. Nosotros ya estamos preparándonos también para lo que van a ser las actividades en esa zona, en el Chaco. Sabemos que se vienen grandes exposiciones también y justamente estamos todos muy expectantes a lo que pueda ir ocurriendo en el transcurso de los días y ya de los meses, ¿verdad? Como siempre yo te menciono cuando hacemos la entrevista, quizá no podemos hacer la futurología exacta, ¿verdad? Porque el clima de repente puede variar, sí, ustedes pueden eh, hacer estas previsiones, ¿verdad? De lo que tienen ahora, de lo que ven ahora, en base a las herramientas que van manejando, ¿verdad? Pero si hablamos de este fenómeno del que siempre te pregunto, Eduardo, de la niña, ya vos habías mencionado que empieza una etapa de neutralidad quizá de este fenómeno. ¿Cómo va a estar afectando a la región occidental del país el fenómeno de la niña o esta etapa ya de neutralidad que va llevando a cabo? Bien, excelente. La transición hacia esa etapa que citabas, que se le llama fase neutra, quiero recordar a todos que esos indicadores están en el Pacífico tropical, es decir, allá al otro lado de la cordillera, pero afectan la circulación general. Entonces es muy importante siempre hablar de este tipo de condiciones que se dan entre el océano y la atmósfera. Entonces, la niña está cediendo. Este trimestre ya prácticamente mostró eso y de hecho está sucediendo de que cede hacia una fase neutra. La fase neutra es que el indicador no va para niños ni tampoco para niñas. Entonces, lo primero que tenemos que suponer o que la gente supondría es, tendría que ser normal. Pero ¿qué es normal climatológicamente hablando para nuestro Chaco? Sobre todo, recuerden por favor que otoño e invierno son las estaciones donde en realidad la lluvia no es de mucha acumulación, es la lluvia ligera, la lluvia mansa, si se quiere decir, o lloviznas, o esas gotas que incluso el viento las hace flotar en la atmósfera misma. Entonces ya no es de mucha acumulación, pero son a veces 4 o 5 días que persiste la nubosidad sobre el Chaco y genera algunas gotas al menos, ¿verdad? Ese es el tipo de precipitaciones ya para otoño e invierno. Entonces, cuando hablamos de esa fase neutra, esperamos que tienda a por lo menos eso. Y a partir de que se establece la fase neutra, bueno, ahí podemos dar de repente alguna señal, alguna intención de lo que podría ser la atmósfera.
pero quiero poner un toque de atención también a ello. Esta fase neutra que debería durar al menos una temporada, ¿verdad? Por lo menos sobre el otoño, no es que uno apaga una fase y enciende la otra. Entonces, la afectación de la niña probablemente va a ingresar todavía en parte de abril. A partir de ahí tendría que estar manifestándose lo de la fase neutra. Y a fin de año, en principio, los colegas que siguen esos indicadores, ¿verdad? No lo hacemos acá en el servicio meteorológico ni argentino, ni brasilero, ni paraguayo en realidad. Hay un grupo de seguimiento de ese indicador nos indican de que 60% de probabilidad de niño hay hacia fin de año. Entonces, ahí tenemos que estar evaluando ya esos posibles impactos. A fin de año estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, ese último trimestre. Entonces, para tener en cuenta, para ir ya pensando un poquito, estoy hablando en nuestro sector productivo ahí de la región occidental, cómo podríamos estar enfrentando también ello. Este es un buen punto, Eduardo, porque como mencionamos, un punto neutro de esta etapa, ¿verdad? Y de repente la gente es como que también dice, bueno, ¿y qué pasa en esta etapa neutra? ¿Llueve, no llueve? ¿Van a haber precipitaciones más copiosas o no? Y como bien ya lo dijiste recién, para finales de año es que estaríamos sintiendo recién el ingreso del niño, ¿verdad? Y tenemos que también reiterar que estamos atravesando una niña bastante caprichosa que estuvo golpeando realmente con mucha fuerza, se hizo sentir y yo creo que también el campo, toda la producción sintió, no solamente en esta región del país, ¿verdad? Pero sintió muchísimo la presencia de la niña, la sequía realmente estuvo golpeando con fuerza absolutamente todo. Y sigue, quiero destacar de que sigue todavía esa afectación, justamente como decías, especialmente el centro sur de la región oriental no está recuperando. Ya tuvimos eventos muy particulares sobre el norte de nuestro Chaco, ¿verdad? Y justamente el norte de Presidente Hayes y sobre todo Alto Paraguay y en Concepción, parte de San Pedro y la zona de Amambay, donde sí tuvimos superávit de lluvia que no estábamos acostumbrados hace prácticamente 2 años debido a la presencia de la niña. Entonces, eso sumó ahí caudal para los afluentes del río Paraguay, el río Paraná. Entonces, generó toda una condición de que pone un poquito en, a ver cómo voy a decirles, pone un poquito a veces en duda inclusive la presencia de la niña ya en ese momento, ¿verdad? Pero todavía sigue. Eso fue como una especie de voy a ser un poquito hasta inclusive grosero, una cachetada que nos dio la atmósfera en esa zona del país, sobre todo para despertar y para decir, bueno, tengan en cuenta de que esto puede cambiar y va a evolucionar seguramente hacia algún tipo de evento. También algo muy característico de nuestro Chaco, de esta región, ¿verdad? Del país de la que estamos hablando el día de hoy, Eduardo, es que hace mucho calor o hay mucha sequía o de repente llueve un poquito, se inunda todo. También los productores nos reportan de que los caminos realmente de repente se tornan intransitables, ¿verdad? Es como que tiene esa zona del país esos dos extremos en cuanto a situación climática. En realidad, muy interesante lo que comentás y también a los extremos, por ejemplo, en lluvia y en el tema de temperatura. Quiero recordarles que los picos de temperatura, las temperaturas más altas en lo que respecta a máximas se dieron siempre en nuestro Chaco. Asimismo, las temperaturas más bajas, ¿verdad? La zona ahí de la cuenca media, más o menos del río Pilcomayo, es la que siempre está reportando los mínimos minimorum, vamos a decir así. Ya habíamos tenido esos -7 grados, por ejemplo, en esa zona. Entonces, siempre nuestro Chaco es de extremos, así como bien decías, colabora el tipo de vegetación, colabora el tipo de suelo y bueno, colabora también una condición que seguramente conoce muy bien nuestra gente del Chaco, que es el poniente. El poniente que es ese aire que cruza la cordillera en realidad y genera una condición particular sobre nuestro Chaco. Ustedes se darán cuenta siempre semiárido, después vamos hacia cambiando hacia condiciones un poco más húmedas, pero entonces la clasificación climática incluso depende de esa circulación también y bueno, nuestro Chaco está en un punto medio ahí de zona de precordillera y parte semiárida, ¿verdad? Es muy interesante lo que sucede en nuestro Chaco. Eduardo,
Si hablamos un poco de temperaturas también, que justamente recién acabas de mencionar, ¿qué le espera a esa región de nuestro país para estos días o hasta dónde ustedes pueden tener determinado más o menos cómo van a estar comportándose justamente estos números importantes? Sí, en principio, voy a decir así, lo que resta del mes inclusive, es probable que nuestras máximas estén disparadas hacia el Chaco, 34, 36 fácilmente, porque como les decía, a pesar de que hay un contenido de humedad que va a generar unos aguaceros, después es como que se seca un poco hacia fin de mes, o más corrido, o la proximidad del fin de mes hace que se seque más y eso siempre dispara a las máximas el aire más seco. Entonces, eso es lo que nos espera ahora. Yendo un poquito a un plazo diferente y vamos a hablar de un plazo estacional, recuerden que nuestro otoño normalmente suele dar ahí a una temperatura un poco más baja, pero ¿qué es lo que está sucediendo con el famoso cambio climático? A pesar de que se dan temperaturas bajas, a veces la amplitud térmica es muy importante. ¿Qué es la amplitud térmica? De repente amanecemos con una mínima muy baja. Voy a decir un número que no caracteriza nada, pero es para interpretar lo de la amplitud térmica. 10 grados, amanecemos con 10 grados, pero después puede llegar la máxima a 28, 29. Esa es la amplitud, entre 10 y 29, ¿verdad? Toda esa escala que está en intermedia. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando ahora? Esta fase neutra puede darnos condiciones de esa amplitud térmica, amanecer de repente un poquito fresco, ¿verdad? Con temperaturas bajas, pero después, bajo la influencia radiativa y el aire que pueda estar también más seco, otoño, invierno, vamos a decir seco en el sentido de que no son lluvias cuantiosas, como le decía, el contenido de humedad entonces es tal vez un poco más bajo, entonces las temperaturas pueden ir para arriba también las máximas. Entonces, la fase neutra normalmente es más incertidumbre que cualquiera de las otras dos, porque sabemos el impacto del niño, sabemos el impacto de la niña, pero la fase neutra es como que tiende a que puede disparar a cualquiera de los dos extremos inclusive. Para reiterar, antes de cerrar contigo, Eduardo, mencionaste entonces que para inicios de abril más o menos tendríamos lluvias en esa zona. Inicios de abril estamos marcando una condición muy particular que es ingreso probable ya de los frentes fríos. O sea, un primer frente frío podría ingresar en los primeros días de abril, entonces eso va a marcar lluvia, como bien decías, y de repente algún descenso de temperatura. Es una señal débil, pero está presente, por eso les comento. Pero ya en el inicio de esta semana también hay pronóstico de lluvias para esa zona. Sí, pero más del tipo verano, ¿verdad? Esa lluvia que es el famoso aguacero que conoce nuestra gente, ¿verdad? Los chubascos de lluvia que son puntuales. En algún punto llueve mucho, en muy poco tiempo, y en otro lugar, sin embargo, el sol sigue persistiendo. O sea, la lluvia que estamos previendo es todavía esa lluvia de verano ahora, esta semana más que nada. Excelente. Eduardo, un placer realmente conversar contigo, un placer también que puedas compartir con nuestra audiencia justamente del Chaco paraguayo estas perspectivas climáticas. Vamos a ir haciéndole, por supuesto, también el correspondiente seguimiento y seguramente hablando de más detalles contigo a medida que pasan los días y los meses para ir actualizando también muchas más novedades. Te agradezco muchísimo, Eduardo, y que tengas lindo día. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio y siempre a las órdenes, cuando Gra- gusten. Hasta luego. gracias, hasta luego.